Hola, buenos días. Nosotras somos Alba, Lucía y yo, que soy María, y os vamos a presentar el proyecto de inclusión educativa del alumnado con discapacidad intelectual en los centros de educación primaria. El índice de nuestro trabajo se centra en hablar primero una introducción con un marco teórico y ya después meternos un poco en lo que es el proyecto en sí, hablando de la contextualización y los beneficiarios, las necesidades, los objetivos, la metodología con las actividades, la temporalización, los recursos, la evaluación y, por último, unas conclusiones finales. En cuanto a la introducción, podemos decir que la etapa infanto-juvenil es la más importante para el desarrollo y la evolución del individuo. Se forman las estructuras funcionales del cerebro que influyen en las condiciones y predisposiciones del aprendizaje. En esta etapa escolar, cada uno de los niños y niñas comienzan a desenvolverse y a hacerse autónomos e independientes en sus acciones. Se representa así la asistencia al sistema educativo como un tránsito fundamental. La finalidad es garantizar con ello la orientación necesaria y adecuada del niño, incluso de la familia, para conseguir actuaciones positivas que permitan a los menores desarrollos psíquicos y emocionales estables. Yendo con la introducción, decimos que aquí es donde nos encontramos al alumnado con discapacidad intelectual. La nueva política educativa dispone de una educación inclusiva con un compromiso y proceso integrador, no solo tratando de responder a las necesidades de algunos alumnos, sino también a las necesidades especiales de algunos menores que requieren evolucionar de una manera más pausada. En esta lucha inclusiva dentro de la educación se enfrentan a las desigualdades sociales, como la exclusión y la segregación vivida hasta tiempos cercanos a la actualidad, donde donde el sistema educativo, rechazaba a grupos culturales minoritarios, a mujeres y, por supuesto, a personas con diversidad funcional. Llegando así a la Declaración de Salamanca, donde se proclamaba que todos los niños y jóvenes tenían derecho a una educación. En este punto es donde debemos desarrollar las escuelas con un carácter inclusivo, por esto es por lo que viene nuestro proyecto, y por supuesto crear un ambiente de convivencia con la diversidad que fortalezca estrategias para el desarrollo de aprendizajes válidos. Es ahí donde llegamos al decir que nosotras queríamos hacer un proyecto en el que no trabajásemos con el colectivo con el colectivo con el que siempre se trabaja, que es, por así decirlo, el colectivo débil. Nosotras queríamos trabajar con el otro colectivo, que son los alumnos sin discapacidad intelectual, que ya explicaremos más adelante, para fomentar esa inclusión que nosotras queremos conseguir, porque si no se trabaja con este colectivo es imposible fomentar una inclusión. En cuanto al marco teórico, podemos decir que la discapacidad intelectual es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa y comienza antes de los 18 años. Las causas generales por las que se origina la discapacidad intelectual pueden ser prenatales, como alteraciones cromosómicas, síndromes diversos, trastornos congénitos del metabolismo o alteraciones en el desarrollo del cerebro. Causas perinatales, como por ejemplo un parto prematuro, y causas postnatales, como por ejemplo infecciones o traumatismos craneales. En cuanto a las características de la discapacidad intelectual, podemos definir un déficit en el funcionamiento intelectual, como el razonamiento, la memoria, la solución de conflictos, la toma de decisiones, etc. Y déficit en el funcionamiento adaptativo, que, por ejemplo, presentan dificultad a la hora de seguir los estándares de la sociedad y de conseguir una independencia personal. Y estos dos déficits se dan durante el desarrollo del menor. Luego, los niveles de gravedad de la discapacidad intelectual los encontramos clasificados en leve, moderado, grave y profundo. Y la modalidad de escolarización puede ser en centros específicos de educación especial que no son recomendables si la discapacidad intelectual no es lo suficientemente profunda, y centros ordinarios que pueden estar las personas con discapacidad intelectual dentro de un grupo de clase a tiempo completo, en un grupo de clase pero con apoyo o ya en un aula de educación especial. Y de aquí se marca también la importancia de fomentar la inclusión y un aprendizaje cooperativo. Ya metiéndonos un poco más en lo que es el proyecto en sí, la contextualización y los beneficiarios, pues nosotras queríamos hacer el proyecto con un grupo de alumnos que se encuentren en el primer ciclo de educación primaria, de entre 6 hasta 8 años como mucho, con esa edad, que no tengan discapacidad intelectual,
Estos serán los beneficiarios directos y los indirectos, las personas que sí tienen discapacidad intelectual. Estos alumnos que son los que se quieren incluir en esas aulas. Y también pensamos que sería conveniente hacerlo en un centro que no tenga un alto índice de asentismo escolar para que se puedan desarrollar las actividades de una forma plena. Y en cuanto a las necesidades, hicimos un DAFO para hacer un análisis de la realidad, hicimos unas necesidades, pero priorizamos estas 4. En primer lugar, la necesidad de conocer más sobre la discapacidad intelectual, ya que los alumnos que se encuentran en primaria prácticamente no saben lo que es. Llevar a cabo actividades socioemocionales, fomentar la cooperación, ese aprendizaje cooperativo del que hablábamos antes, y por supuesto la necesidad de una educación en valores. A través de estas necesidades, mi compañera Alba ahora a continuación os va a comentar los objetivos que nosotras hicimos. Los objetivos planteados con este proyecto de intervención serían el generar, sensibilizar al alumnado de primer ciclo de educación primaria sobre la discapacidad intelectual para así reducir y eliminar la posible discriminación hacia los compañeros con este tipo de discapacidad. Y los específicos serían 3. El primero de ellos sería enseñar a los y las alumnas las nociones básicas acerca de la discapacidad intelectual. Concienciar a estos alumnos de la importancia del trabajo en equipo a través del aprendizaje cooperativo para favorecer la inclusión del alumnado con discapacidad intelectual y favorecer el desarrollo de una educación en valores realizando actividades centradas en el respeto a la diversidad. La metodología que vamos a llevar a cabo se centra principalmente en alcanzar los objetivos y cubrir las necesidades, y para ello hay que tener en cuenta el contexto, las características específicas y las necesidades del colectivo. La metodología que vamos a llevar a cabo es una metodología participativa que principalmente busca la transformación social. Está basada en el juego, ya que este es un aprendizaje total para los niños en estas edades, ya que es una forma creativa y lúdica para que estos se integren en la misma actividad y a su vez se consigan los objetivos que se pretenden conseguir con ellos. También es flexible, ya que se puede adaptar en cualquier momento. Nuestra propuesta de intervención se divide en 3 bloques, donde el bloque 1 se empezaría a trabajar lo que es la discapacidad intelectual con 2 actividades. El segundo bloque, que lo hemos llamado Reconozco, ayudo y colaboro para que mis compañeros y yo seamos más felices en clase, también se dividiría en 2 actividades. Y el bloque 3, que ya sería un poco a modo de conclusión, que se llamaría Respeto y me pongo en tu lugar. Las actividades que proponemos, bueno, pues en el bloque 1, que sería un poco de introducción, que se llamaría discapacidad intelectual, ¿qué le pasa a mi compañero? La actividad 1 se llama Mi hermana Lola, que sería el visionado del vídeo de este cuento, por así decirlo, en el que un chico explica qué le pasa a su hermana Lola y pone a los niños en antecedentes de lo que es esta discapacidad, con palabras muy sencillas para que los niños lo asimilen de forma más fácil. También posteriormente, después del visionado, haríamos la reflexión en la que los niños pues intervendrían diciendo si conocían algunas características de esta discapacidad, si la conocían de antes, si se da esta capacidad en clase, si la distinguen, si no la distinguen, etc. Por otro lado, tendríamos la actividad número 2, que se llama Superhéroes y Superheroínas, en la que el profesor diría a los niños que tendrían que hacer una lluvia de ideas sobre las capacidades que tendría cada uno o cada una si fuese un superhéroe o una superheroína. Cada uno diría qué capacidades especiales ven en sus compañeros, es decir, le dirían cosas positivas. También con esta actividad se introduciría un poco la discapacidad intelectual, ya que estas capacidades son individuales de cada uno y deben de conocerlas. El bloque 2 también contaría con 2 actividades, como ya he dicho antes, se llamaría Reconozco, ayudo y colaboro para que mi compañero y yo seamos más felices en clase. La actividad 3 se llamaría Rompecabezas. Es un juego en el que el profesor se encargaría de hacer un puzzle
con la foto de cada uno de los niños que forman el grupo de clase, en el que también estaría incluido, por supuesto, el niño o niña con discapacidad intelectual. Los niños harían el puzzle durante el juego y les faltaría una pieza. Esta pieza sería la foto en la que aparece su compañero o compañera con discapacidad intelectual. Por lo tanto, ¿qué reflexión harían con esta actividad? Pues bueno, es muy importante que a la hora de realizar el puzzle, pues que se tengan respeto, que tengan paciencia por los tiempos y los ritmos de cada uno, que le den importancia al trabajo en equipo y que también tengan en cuenta que esa pieza faltaba, porque hay que tener en cuenta que las particularidades de cada uno y cada una son muy importantes para que el grupo sea completo. Por otro lado, la actividad 4 se llama Entiendo tu sonrisa, en la que el profesor daría a los niños 6 cartulinas, o sea, 6 cartulinas numeradas del 1 al 6, en las que en cada una de ellas vendrían descritas formas en las que relacionarse con su compañero con discapacidad intelectual. 3 de ellas serían positivas y 3 de ellas serían negativas, como por ejemplo, te hablo despacio o te hablo agresivo, me acerco a ti mostrándote cariño, no quiero jugar contigo. Entonces los niños deberían de coger 3 de ellas, las que sean buenas, ¿no? Para comunicarse con este compañero o compañera, y tendrían que decirlas en voz alta y hacer un roleplay. Cuando digan las correctas, su compañero con discapacidad intelectual pues sonreirá. Si se equivocan y nombran alguna incorrecta, su compañero pues no se reirá con ellos. En el bloque 3 también teníamos 2 actividades. La actividad 5 se llama El caso de Lorenzo. Esto también es un visionado de un cuento, por así decirlo, en el que Lorenzo lleva arrastrando su caso, que es como una problemática que él le hace sufrir y le hace daño. Entonces pondríamos a los niños en situación de Lorenzo, que en este caso sería la situación del niño o niña con discapacidad intelectual. La reflexión grupal pues iría encaminada en ese sentido, de si conocen algún Lorenzo, cómo sería, cómo lo tratarían para que Lorenzo dejara su caso y estuviera feliz, cómo interactuarían con él, y etcétera. La actividad 6 se llama Dímelo con las manos, en la que el compañero con discapacidad intelectual deberá transmitir a su compañero de la derecha, todos sentados en colchonetas, en un círculo en el suelo, cómo se siente, únicamente comunicándose con las manos, es decir, puede apretarle, acariciarle, señalarle con los dedos, etc. Y este compañero debe de pasar el mensaje. ¿Cuál es la reflexión de esta actividad? Pues muy sencilla. Hay que ir más allá y conocer pues, el mensaje sin palabras, es decir, la comunicación no verbal. Y hay que comprender cómo estos compañeros pueden comunicarse sin expresarlo con palabras. Vale, la temporalización que va a tener nuestro proyecto de intervención, pues sería al inicio del curso escolar, desde octubre hasta diciembre. Estas actividades serían adaptadas a la programación curricular del centro. ¿Y por qué serían en 3 meses? Porque estas estarían espaciadas con 2 semanas entre sí. Comenzaría el 12 de octubre, martes de 2021, y terminarían también un martes 21 de diciembre. Estas actividades se realizarían todos los martes en la hora anterior del recreo, ya que creemos que esta hora ya los niños han cogido la dinámica de clase y están más receptivos. También, ¿qué se conseguiría dejando estas 2 semanas de espaciado entre actividades? Pues creemos que fomentaría el tiempo de reflexión, de asimilación e interacción con los propios alumnos y alumnas, de los propios alumnos y alumnas con sus compañeros o compañeras que tengan discapacidad intelectual. Y a continuación va a seguir mi compañera Lucía con los recursos. Yo voy a hablar de los recursos. Hemos usado recursos técnicos y materiales, recursos humanos en el proyecto.
se necesitarían para propiciar este comienzo de intervención los propios del ámbito educativo. Dentro de los recursos técnicos y materiales, en nuestras actividades, las 2 y las 4 planteadas, utilizaríamos material de papelería como folios, cartulinas, lápices y cualquier otro instrumento que permitiese expresarse de una manera escrita. Asimismo, necesitaríamos algunas herramientas tecnológicas que hicieran más fácil la proyección del cuento que se va a visualizar, junto con las respectivas conexiones a Internet, que ayudan a una buena gestión en las actividades 1 y 5. Por otro lado, la actividad 6, que se va a llevar a cabo, se utilizará un material más específico, como son colchonetas. De esta forma se proporcionará una buena comodidad a los alumnos que no tengan que realizar sentándose en el suelo del aula, lo que ayudará a una mejor comunicación a la hora de llevar a cabo la actividad. Y por último, la actividad 3 contará con materiales fotográficos expedidos por cada alumno para la construcción del rompecabezas. Aparte, los recursos humanos, la intervención en planificación de proyectos será llevada a cabo a través de los profesores que componen la escuela al interior de la aula. Se realizará con la coordinación necesaria con los profesionales especializados que puedan aportar los conocimientos adecuados para que los profesores obtengan las habilidades apropiadas y de esta manera realizar la actividad de una forma más satisfactoria posible. Ahora seguimos con la evaluación. Según el desarrollo del proyecto, la evaluación del transcurso de este y del programa de actividades se irá haciendo de manera continuada desde el inicio de la propuesta. Utilizaremos fuentes primarias como son el conjunto de todos los menores participantes y las fuentes secundarias correspondientes a toda la documentación que vayamos recogiendo en relación al proyecto. Basándonos en todas estas variables, las actividades realizadas, los resultados obtenidos. Primeramente, haremos un registro inicial para ver el conocimiento de los menores acerca de los temas que vamos a tratar y lo realizaremos con distintas preguntas abiertas para que los niños se sientan más cómodos y puedan responder de una manera satisfactoria. A su vez, se llevará a cabo la técnica de observación participante, que además de recoger los datos, permite familiarizarnos con el grupo con el que estamos trabajando y propiciar una buena participación de estos en su entorno. De esta manera, posteriormente, poder rellenar una rúbrica donde describir el nivel de logro de cada alumno en cada una de las actividades de la intervención que mostramos en los anexos. Y por último, terminaremos tal cual habíamos comenzado, una evaluación final mediante combinación de preguntas abiertas y cerradas a los integrantes del aula sobre la temática practicada en las dinámicas de grupo anteriormente llevadas a cabo, para ver si hemos conseguido nuestro objetivo. Por último, tenemos las conclusiones. Hemos concluido diciendo que la inclusión pretende conseguir que los grupos sociales mente marginados tengan las mismas posibilidades y oportunidades para desarrollarse que el resto de grupos que no sufren esta discriminación. Realmente la inclusión es un concepto que ha abierto y seguirá habiendo distintas puertas que estaban totalmente cerradas para otros grupos. No obstante, nos preguntamos por qué siempre se ponen esas mismas personas en el punto de mira. ¿Por qué no, en lugar de hacer ellos que se adapten a nosotros, somos nosotros los que empezamos por intentar entender cómo viven ellos todo esto? También intentar terminar con la discriminación, centrándonos exclusivamente en el grupo vulnerable. Tal vez en ocasiones afianza dicha discriminación. No decimos que no sea necesario proyectos destinados a dichos grupos, sino que también podríamos adaptarnos nosotros a ellos. Puede que la palabra no sea adaptarnos, puede que sea que tengamos que escucharlo, puede también que debamos dejar de creer que la empatía es únicamente ponerse en los zapatos del otro para entender el camino andando. Tal vez a veces sea suficiente darle voz y comprender que por mucho que sepamos, por mucho que trabajemos, nunca llegaremos a ser conscientes de lo que ellos viven. En ocasiones queremos empatizar de tal forma que al final acabamos invalidando cómo se sienten. Para todo esto es esencial aceptar que no únicamente debemos buscar soluciones a los problemas, sino nosotros ser también parte de esa solución. Tenemos que involucrarnos de tal forma que empecemos a comprender que el esfuerzo de la inclusión debe ser realizado por ambos grupos. Por eso, a través de este proyecto, hemos querido llevarlo a cabo hipotéticamente a la práctica. No había que trabajar solamente con los menores con diversidad funcional para que fuesen ellos quienes se adaptasen nuestra sociedad, sino que resultaría interesante poder trabajar con la otra cara de la moneda, las personas que no tienen discapacidad intelectual. Nos han saltado dudas acerca de si sería útil la implementación de este, debido a que usualmente siempre hemos concentrado nuestra atención en el colectivo vulnerable, pero de medida que lo hemos ido desarrollando hemos comprendido fundamental que involucrar a todo el entorno. Con esto terminamos nuestro trabajo. Muchas gracias.